Un día, un trágico accidente de avión dejó a dos pequeños chicos huérfanos. Pero una mujer que es la directora de la Academia Morinomiya también perdió a su hijo y a su nuera en dicho accidente de avión y decidió ser la tutora legal de esos dos chicos, que son llamados Kotaro, que es un pequeño niño, y Ryuichi, que ya es un adolescente. Y una vez que viajaron hasta la academia, esa mujer resulta ser una abuela, que solo quería que el prota, o sea Ryuichi, sea en su tiempo libre que tiene después de las clases, una niñera en la guardería, porque él sabe cuidar de los niños, ya que desde pequeño cuidó a su hermano pequeño. Esto lo hace a cambio de que ella se encargue de las necesidades de él y su hermano. Y bueno, el guardaespaldas llamado Saikawa, de esta directora, lleva al prota y a su hermano a la guardería. Y en el camino nos cuentan que hay una guardería porque los que están ahí son los hijos de las profesoras de esta escuela. Y como hay escasez de personal, casi nadie puede cuidarlos. Incluso intentaron crear un club para que los alumnos de la academia entren a ser una niñera, pero nadie quiso entrar. Bueno, el prota al entrar a la guardería ve que hay 5 niños, y por así decirlo, el único trabajador de la guardería, que es un exalumno de esta academia, y él es llamado Usaida. Y los niños son llamados Taka, el malote, Kirin, la waifu, Takuma, el guaperas, Kusama, el tímido. Los dos últimos son hermanos. Y por último y no menos importante, Midori, la bebé de que es pequeña, ¿vale? Y así todos se presentan entre ellos. Y luego los niños empezaron a jugar con el prota, menos su hermano pequeño, que fue a una esquina a leer un libro solo. Y bueno, al parecer ya se acabó el turno de Usaida y deja al prota solo con los niños. Y bueno, se la lían un poco, porque al fin y al cabo son pequeños y tienen mucha energía. Antes de continuar, quiero aclarar que este vídeo está patrocinadísimo por Honey Game. Y no te voy a vender miel. Pero eso sí, puede que gracias a Honey Game puedas crear una nueva pequeña fuente de ingresos para comprar la querida miel. Y esta aplicación está disponible en Android, en iOS, en Windows e incluso en Linux. Vamos, que está en casi todas las plataformas. Y te estarás preguntando, Samat, ¿cómo funciona esto? Pues bastante simple. Una vez que ya la tengas descargada y te hayas registrado, esta aplicación compartirá un poco de tu conexión para recopilar unos datos. Y tranquilo, mi hijo, esto no ralentizará absolutamente nada. O sea que todo funcionará correctamente, sin lags, sin bugs ni nada por el estilo. A ver, obviamente no te harás millonario con este método, pero como dije antes, seguramente podrás comprarte 1 litro o 1 kilo de miel. No sé cómo se midirá esto. A ver, y también seguramente podrás comprarte alguna suscripción de Crunchyroll para que veas tus animes favoritos, o incluso FIFA Points para el nuevo FIFA 23. En fin, aquí abajo te dejo el link para descargar esta increíble aplicación. Y por cierto, si entras desde mi link obtendrás $5 absolutamente gratis para que empieces bien. Así que muchísimas gracias a Honey Game por patrocinar este vídeo. Sigamos. Y ya luego en la noche, las profesoras vienen a recoger a sus hijos, menos la madre del malote, que en vez de ella vino su hermano, ya que la madre todavía está corrigiendo exámenes. Y que al parecer este hermano también es un adolescente y va al mismo curso que el prota. Y bueno, después de que todos se vayan, el prota va a ver por qué su hermano estaba en una esquina solo leyendo un libro, prácticamente toda la hora. Y es porque está enfermo. Y el prota tuvo que salir corriendo a buscar a Kamitani, el hermano adolescente del malote, para que le indique dónde está el hospital más cercano. Así que él deja a su hermano pequeño con su madre y los dos van corriendo al hospital. Y una vez que llegan, el doctor le dice al prota que solo es una fiebre por el cambio de entorno, así que no se debe preocupar por su hermano pequeño. Luego el prota va a llamar a sus padres para avisar que Kotaro tiene fiebre. Ay, no. Y sí, empezó a llorar. Luego vemos como la abuela viene y le dice que no está solo, que él puede con esto. Y luego los tres vuelven a casa y empiezan a mimir. Y ya la mañana siguiente, el prota le dio unas flores a la vieja. Se presentó ante su nueva clase y vemos como Kaminati está en su misma clase. Y después los niños de la guardería están intentando ser amigos de Kotaro. Y claro, lo consiguen. Al día siguiente, el prota deja a Kotaro en la guardería y cuando el prota va a clase, todos le miran raro. Hasta que Kamitani, llevo todo el rato diciendo mal su nombre, joder, le dice que le están siguiendo los niños. Segundos después, una chica llamada Inomata regaña al prota por traer a los niños al pasillo, ya que ella es muy estudiosa y muy estricta con las normas. Después, el prota lleva de vuelta a los niños a la guardería y una cosa llevó a la otra y Inomata acaba cuidando de los niños. Bueno, Inomata al principio se llevaba mal con los niños, ya que ellos le tienen miedo, pero al final consigue llevarse bien con ellos. Y un día cualquiera, el prota junto a Kotaro van al zoológico y los acompañan los niños, incluidas sus madres. La verdad, todos se lo pasan muy bien, pero cuando estaban a punto de irse, Taka se pierde, porque él estaba siguiendo a una persona que creía que era su hermano, o sea, Kamitani, pero claramente no lo fue. Pero mágicamente aparece él y ayuda al malote dándole una fuerte hostia. Y bueno, ya después de eso todos vuelven a casa. Y bueno, ya es el día de San Valentín y Usaida está esperando un chocolate de las madres de los niños. Bueno, en clases una chica está nerviosa y muy avergonzada porque
porque le quiere dar un chocolate al prota, pero tiene mucha vergüenza de hacerlo. Más tarde un chico llamado Yagi recibe muchos chocolates de parte de muchas chicas y él va a la clase de Hinnomata, así que ella se enfada porque en San Valentín no se pueden dar los chocolates en la escuela. Pero en fin, Yagi le pregunta sobre el club de la guardería, ya que a él le gustan los niños. La verdad en el anime son algo turbio, pero bueno. Y al final Hinnomata no le dice nada. Después, Yagi se va al club de niñeras para unirse, pero al final no se une, porque cuando toca a un niño le da una hemorragia nasal. Y segundos después, Hinnomata viene corriendo pensando que Yagi es un fanático extremo de los niños, y a ella no le gustaría que Yagi le hiciera algo a esos pequeños niños. Y bueno, ella estaba equivocada. Y al salir de la escuela, el prota camina junto a Hinnomata, y después el prota le regala un chocolate por haberse preocupado por los niños. Por otro lado, la chica que estaba intentando darle un chocolate al prota no consigue dárselo. Y además cuando ella ve que el prota está junto a Hinnomata, piensa que ellos dos se están saliendo. Ya al día siguiente, Usaida saca a los niños a pasear por el porche, y al rato viene una extraña persona que está toda tapada, como si pareciera un ladrón o algo así. Y esa persona agarra de los brazos a Takuma, y Komitani, al ver que una persona extraña está haciendo eso, le lanza un zapato. Pero resulta ser que esa persona extraña es el padre de Kazuma y de Takuma. En fin, más tarde, Kazuma y Takuma le tienen miedo a su padre. Bueno, más bien solo Kazuma le tiene miedo, pero al final consigue llevarse bien. Ya es primavera y el prota ya ha entrado a primer año de preparatoria. En el recreo, el prota saca a pasear a los niños por el colegio y el prota se veía algo deprimido, pero Kotaro le ayuda diciéndole a Kamitani que se une al club para que acompañe al prota, y él se une, pero solo estará algunas veces presente en el club, ya que también está dentro del club de béisbol. Y días después, el prota cae enfermo de un resfriado, así que la vieja separa a Kotaro del prota para que no le contagie. Y al paso del día, Kotaro ayuda a la vieja a hacer medicina, pero bueno, al día siguiente el prota se mejora y ya no está enfermo, que digamos. Pasan los días y un niño entra al club de niñeras para ir a ver a su futura hija Midori, o eso es lo que piensa, porque ese chico va a preparatoria y además la madre de Midori está casada, pero ese chico cree que el esposo de la madre de Midori está muerto, ya que ella le dijo que su esposo está muy lejos, pero en realidad solo está viviendo lejos. Más tarde, cuando el chico está a punto de declararse a la madre de Midori, Midori se pone a llorar y arruina este gran momento. Pero después ese chico descubre que en realidad el esposo de la madre de Midori está vivo, así que decide no declararse. Y bueno, un día, Kirin tiene una pelea con Taka, ya que Kirin piensa que las brujas existen y Taka piensa que los superhéroes existen, pero Taka le dice a Kirin que las brujas no existen y él le demuestra que los superhéroes existen, mostrándole una foto. Y Kirin, como no quiere quedarse atrás, le dice a Taka que le mostrará que ella puede volar, pero al final no acaba demostrándolo, pero acaban haciendo las paces. Bueno, resulta que el hermano pequeño de un chico llamado Nezo está enfadado con su familia porque no le quieren comprar un videojuego, pero lo que pasa es que su familia es muy pobre y no se puede permitir ese gasto. Y además, Nezo es el segundo más inteligente y se la pasa estudiando y trabajando para alimentar a su familia. El caso es que el hermano pequeño de Nezo está atorado en la casa del prota y ha llegado ahí porque quiere ver cómo viven los ricos. Y bueno, al final consiguen hacer las paces con Nezo, y además Nezo le compra ese juego que él quería. Y días después es la hora del almuerzo y el prota se le ha olvidado el bento en la guardería, pero no quiere ir porque tiene que hacer muchos deberes. Pero por otro lado, Kotaro se lo lleva a él solito, y cuando Kotaro llega a clase se lo da al prota, y el prota estaba muy lleno porque sus compañeros le habían compartido de su comida, pero aún así decide comer junto a Kotaro para parecer un buen hermano mayor. Por cierto, cuando Hinnomata está cerca del prota se sonroja mucho y ella dice que ella le odia más que por si le gusta, pero todos sabemos que a ella le gusta el prota. También Hinnomata no quiere ir a la guardería para no ir a ver a los niños, pero en realidad porque ahí estaba el prota, ya que no quiere estar cerca de él, ya que se sonroja mucho. Y bueno, un día normal, resulta que Kazuma está enfermo y está en su casa muy triste porque no está junto a Takuma. Por otro lado, Takuma está en la guardería muy feliz porque su madre le hizo prometer que se divertiría en el lugar de Kazuma y así Kazuma mejoraría. Takuma en la mitad del día está muy feliz, pero cuando despierta de la siesta empieza a sentirse solo y triste, hasta que mágicamente viene la madre de Kazuma junto a Kazuma y los dos se ponen a llorar de felicidad, ya que vuelven a estar juntos. Días después, el prota sorprendentemente recibe una carta de amor, claramente de parte de una chica. Hinnomata y otra chica se sorprenden bastante, ya que a ellas dos les gusta el prota. En la carta de amor ponía lo mucho que quería el prota, y también decía que lo estaría esperando al día siguiente atrás del instituto. Y al día siguiente, Hinnomata y esa chica espían al prota para ver si rechaza a esa chica, pero en fin, el prota rechaza a la chica, ya que tiene otras prioridades como cuidar a su hermano pequeño. Ay, el prota. Y bueno, en un fin de semana, Taka invita a Kotaro para ir al festival juntos, y él acepta, pero obviamente los acompañan el prota y Kamitani, y más tarde ya están en el festival. Y después de que pasara un buen rato, Taka se da cuenta de que su preciada espada, que siempre lleva encima de él, se le ha perdido, y se pone a llorar, así que el prota decide ayudarle a buscarla. Y bueno, Kamitani, viendo que no van a encontrar la espada, le propone un trato a Taka. Si se rinde de buscar la espada, lo llevará a un puesto de cuerdas, y si no se rinde, seguirá buscando la espada él solo. Y obviamente Taka acepta la opción de las cuerdas, y cuando
cuando llegan al puesto de las cuerdas, Taka se pone a pensar mucho sobre qué cuerda elegir. Pero Kotaro, sin el permiso de Taka, jala una cuerda y resulta que esa cuerda estaba atada a la espada de Taka. Y bueno, al final, el vendedor, cuando se le perdió la espada a Taka, él la recogió y la puso en su local. Pero como la robó, Kamitani se enfada con él y el vendedor les da una hucha como disculpa. En fin, en un día caluroso, el prota está en la playa junto a las madres de los niños. También están los niños y no mata a Usaida y Kamitani. Y resulta que Kotaro le da miedo meterse en el mar, pero cuando era bebé no le daba miedo. Más tarde, cuando el prota estaba nadando junto a Kamitani y Kotaro se estaba echando una siesta, él despierta y al ver que el prota no estaba, decide ir a verlo en el mar. Pero como le tiene miedo al mar, se lo piensa mucho, o sea, si entrar o no. Al final Kotaro le echa huevos y entra al mar, pero acaba llorando y el prota lo consuela. Y bueno, ya pasan los días y están en vacaciones. Y Kamitani está ignorando a Taka, porque Taka le dibujó una caca en su bolsa de béisbol, que estaba firmada por un famoso. Y bueno, al final se hacen las paces. Bueno, y es el día del festival cultural en el instituto del prota. Y hoy vienen los papás de los niños. El padre de Kirin y de Midori son personas que aún no hemos visto. Y bueno, el padre de Kirin es algo extraño. Se preocupa excesivamente de su hija y es muy energético. En cambio, el padre de Midori parece que es un asesino. Y bueno, la verdad no pasa nada interesante en el festival. Solo se toman una foto grupal del club de la guardería para tenerla como recuerdo. Y bueno, así pasan los días. Hasta que resulta que los pollitos que están en la incubadora nacerán mañana. Y Kotaro junto al prota están muy entusiasmados por verlos. Y al día siguiente, Kotaro y el prota son los primeros en ver a los pollitos nacer. Y los pollitos piensan que Kotaro es su madre. Así que los pollitos siguen a todos lados a Kotaro. Y bueno, un día en la guardería normal, Usaida no puede ir a la guardería porque está muy enfermo. Y el prota no se puede quedar a cuidar a los niños porque tiene clases. Pero el guardaespaldas Saikawa se ofrece a cuidar a los niños. Y mientras los estaba cuidando, Midori se le mea encima. Y los niños le traen agua y pañales para limpiar. Pero se chocan y los pañuelos caen al agua. Así que a Saikawa se le ocurrió llamar a Usaida y preguntarle si hay pañales en algún otro sitio. Pero Midori le tira el móvil al agua cuando estaba a puntito de preguntárselo. Y Usaida, viendo que está pasando algo, decide levantarse e ir a la guardería para ir a ver qué estaba pasando. Pero Saikawa ya había resuelto el problema de los pañales, creando un pañal con tela. Y al día siguiente, la chica que quiere al prota, que por cierto se llama Ushimaru, está espiando al prota. Y casualmente Inomata estaba ahí cerca. Y ella deduce o cree que a Ushimaru lo que quiere es ir a ver a los niños. Pero resulta que a ella tampoco le gustan los niños. Y una cosa llevó a la otra, y Ushimaru está cuidando a los niños. Y después de un rato, ella se desmaya por las travesuras de los niños. Pero después el prota le da una charla emocional de los niños. Y bueno, un día como cualquier otro, los amigos del prota lo llaman para ir a ver una película. Después de mucho pensar si aceptar o no, acepta, porque Saikawa se quedará a cuidar a Kotaro. Y bueno, Saikawa se la pasa cuidando a Kotaro. Y cuando el prota vuelve, los dos se ponen muy felices. Y bueno, ya ha llegado la Navidad y solo falta unos pocos días para abrir los regalos. Y Kotaro está esperando a ver a Santa Claus. ¿Se lo decimos, gente, o no? Bueno, en el día de abrir los regalos, el prota quiere vestirse de Santa Claus para sorprender a Kotaro. Pero de repente tocan el timbre y resultan ser todos los que han aparecido en el anime. Y bueno, la vieja le regala un móvil al prota y después todos cenan juntos.